Tenemos ya en cabina al PhD, ingeniero Jorge Abad, director de Ingeniería Ambiental, director también del Centro de Investigación y Educación de la Selva Amazónica. Bueno, enseñado cursos como cursos cortos internacionalmente. Perdón, casi me ahogo. Y que lo ha hecho en México, en Brasil, en Chile, Argentina, Perú, China y también en los Estados Unidos. Es desde un viajero, un profesional viajero, ingeniero y autor de publicaciones. Ha obtenido diferentes premios internacionales como el Lawrence Strauss. ¿Lo pronuncié bien? Strauss. Otorgado por su tesis doctoral en el área de hidráulica. Ingeniero Abad, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, el recurso hídrico, su disponibilidad es ya casi un desafío para nuestro país, ¿no? Y en el mundo también. Desde este punto de vista, ¿cómo está trabajando la academia para atender la creciente demanda de la población, ingeniero Abad? Sí. Bueno, en principio yo acabo de regresar al país después de 16 años, por una iniciativa de UTEC, donde soy el director de Ingeniería Ambiental y director del Centro de Agua, y estamos desarrollando una agenda, pero no solamente relacionada a la parte de estrés hídrico que sentimos en la costa, pero también tratar de entender el balance hídrico y sedimentológico de todo el Perú. ¿Qué significa eso? Perú tiene una complejidad geográfica, ecológica, y nosotros estamos bendecidos de tener los Andes en Perú. De sur a norte tenemos los Andes, que son fuente de sedimentos, nutrientes, minerales, que se van unas al Océano Pacífico y otras al Atlántico. Y también tenemos la de parte del lago Titicaca. Pero entonces lo que en nuestra costa teníamos unos sedimentos con nutrientes, lo único que faltaba era el agua. Por eso que se han desarrollado otros proyectos, Chaimochic, Majes, presas como Poechos, Gaito Ciego, etc. Eso de alguna forma hay que entender que ha ayudado a desarrollar la agroindustria, por ejemplo, pero también de alguna forma ha desconectado que había, digamos, la conectividad desde los Andes hasta el Océano Pacífico. ¿Qué quiere decir? Que antes de esos proyectos los sedimentos viajaban con los nutrientes y se depositaban en el mar. Entonces nosotros somos grandes en pesquería. Entonces también hay que entender un poco el problema, no solamente desde un sector, sino qué estamos cambiando. Y ya yendo hacia la parte de Lima, nosotros hemos destruido un hábitat que era el río Rímac. Nosotros siempre estamos preocupados por el cambio climático. ¿Qué va a pasar con la selva, con la biodiversidad? ¿Qué va a pasar con el déficit de agua, los eventos extremos recientes que se están produciendo con mayor frecuencia? Pero yo creo que el humano ha sido más dañino que el cambio climático. Eso es cierto. Hay muchos ríos, así como el río Imagen, no se escuchan en el sur, que hay otros ríos que están en riesgo en estos momentos. Ríos en el norte igualmente, el Santa, el Camaná, el río Camaná, el río Coña, y seguimos con ríos hacia el sur, ¿no? El Locumba. Y tenemos, cantidad de ríos que vienen siendo afectados seriamente por la mano del hombre, por la contaminación y la desaparición prácticamente de la especie viva que se tiene que se ha tenido y que algunos todavía lo tienen. Exactamente. Y usted escuchará muchos de los políticos que dicen estamos perdiendo agua al mar. Eso es algo clásico que se habla. Yo creo que no hemos tratado, no hemos enseñado bien a las autoridades también. ¿Por qué? Porque esa agua que llegaba con nutrientes, sedimentos al mar. O sea, es necesario que lleguen al mar. ¿Por qué? Hoy día tenemos 8 de octubre, el Día de la Marina. Entonces nosotros somos país que tiene una área seca, que es nuestro continente, nuestro país, pero también tenemos un área inmensa de riqueza, que es nuestro mar. Y creo que no lo hemos dedicado bastante investigación a eso. O sea, yo creo que tratar ya de desarrollar proyectos, entendimientos científicos más allá de un solo sector. ¿Nos dice usted de que es necesario que el agua de los ríos llegue al mar porque son parte que nutre la costa del Pacífico? Claro que sí, claro que sí. La función de, los Andes son la producción de sedimentos, nutrientes, minerales. Esos naturalmente son transportados por todos los ríos costeros y su lugar final de deposición y de aprovechamiento para la biodiversidad es el mar. Obviamente que las escalas que estamos hablando de estos proyectos de Poechos son décadas nada más. O sea, el efecto que todavía de repente no se ha sentido.
pero yo creo que a medida que vamos desarrollando ciudades en la zona costera desértica, eso sí se va a sentir en el futuro. Eso, por ejemplo, hay que estudiarlo. Otra de las cosas, por ejemplo, la erosión costera. Mucho hablamos de que Salaberry o aguas arriba de Salaberry se está erosionando. Acá cerca, la Herradura, no sé si se acuerdan un par de años que hubo que se puso sedimentos y al día siguiente creo que los sedimentos estaban fuera. Sí, es cierto, sí. ¿Por qué sucede eso? Cualquier punto en la zona costera tiene un balance hídrico y sedimentario. ¿Por qué? Nuestra corriente es, digamos, del Humboldt, va de sur a norte. Esa corriente va migrando y va trayendo sedimentos que van depositando a lo largo de la costa. Otro proceso es los ríos de los Andes al Pacífico, también te traen sedimentos y te depositan. Nosotros hemos desconectado tanto la conectividad de los Andes al mar, por estos grandes proyectos o agroindustria, etcétera, lo cual no está mal. Y después hemos conectado construyendo muelles, por ejemplo, y que esa transmisión del sur al norte de sedimentos se ha roto. Entonces se hace más erosiva esa zona. Es decir, todos los productos, el sedimento que transportaba el río Rímac, el Chillón, claro, el Urín, que ha sido cortado prácticamente y que ahora no llegan al mar, estamos sufriendo las consecuencias de que estamos perdiendo playa. No directamente del Rímac quizás, pero sí, por ejemplo, Chira, Piura, muy cerca a la parte de Salaberry, sí, definitivamente. El asunto es de que, por ejemplo, el río Rímac, nosotros tenemos una incisión. Si usted ve al puente del Ejército o más hacia aguas abajo de esa zona, el río Rímac es pero profundo. O sea, digamos, el río está muy por debajo de la superficie. Sí. Eso ha habido incisión. ¿Por qué? Porque el río antes se movía libremente. Hemos construido una vía de evitamiento que realmente se ha metido en el cauce del río. O sea, de lo que tenía, digamos, un ancho de 1, ahora tiene un ancho de 0.3. Y todo ese volumen de agua, ¿dónde va a ir? Tiene que erosionar hacia abajo. Por eso que hay una incisión. O sea, no todo es malo. O sea, yo lo que quiero reflexionar es que lo que se necesita son investigaciones, pero más allá del producto local. Digamos, de abastecimiento en una zona, de agroindustria en una zona, de disponibilidad de agua. Lo que tenemos que hacer es entender el recurso hídrico, agua, pero también los sedimentos, los nutrientes. ¿Para qué sirven esos nutrientes? ¿Para quiénes? Bueno, esta pregunta, entonces, ¿cómo veríamos? Claro, todos los efectos, como usted señala, que esta vía que se ha hecho debajo del río Rímac está afectando seriamente la línea María, cómo sigue afectando, ¿no? Bueno, eso hay que hacer un estudio, obviamente. O sea, en todo el Rímac tenemos industria, textiles, tenemos hasta las mismas poblaciones que viven al costado del río Rímac están contaminando. Eso yo creo que se podría hacer un monitoreo o un estudio completo para determinar. Pero después la pregunta es ¿qué hacer? Ahí está. ¿Qué hacer, ingeniero Abad? Y yo creo que ahí, o sea, primero hay que entender bien qué está pasando. Desde el punto de vista que yo mencioné, desde las centrales que tenemos en digamos, aguas arriba en Chosica, Chaclacayo, que de alguna forma están reteniendo sedimentos. Claro. Yo lo que trato de decir es cómo hacer reciclaje del sedimento, del nutriente. Ya no solamente del agua, sino cómo hacer que esos sedimentos que de alguna forma están empohechos, ¿Podría hacerse? Claro que sí. O sea, la idea sería reinyectar esos sedimentos o de alguna forma. ¿Cómo se podría reinyectar? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, hay zonas en el norte que estaba visitando en Chaymochic que hay sedimentos que, digamos, se desarena el agua, se limpia el agua y esos sedimentos son depositados en unas zonas ahí como relaves, ¿no? Como si fuesen relaves mineros. Claro. ¿Cómo nosotros como científicos, ingenieros deberíamos reutilizar, digamos, esos sedimentos deberían ir a su cauce normal? Eso yo creo que no solamente beneficiaría para disminuir los efectos de la infraestructura que debemos desarrollarla, pero también de repente para contribuir que nuestra zona costera no tenga tanta erosión y también que sigamos dándole esa conectividad natural de minerales, nutrientes de los Andes al océano. Ingeniero, usted nos está diciendo de que el efecto, en la destrucción de las hermosas playas que en muchos sectores, aquí en la Herradura, Huanchaco está perdiendo, prácticamente ya no hay playa. Es producto de lo que justamente del balance sedimentario. De la destrucción de estos ríos. Bueno, no solamente los ríos. Ya le dije, un proceso también es las corrientes peruanas marinas que van de sur a norte. Cuando yo pongo un muelle
lo que estoy haciendo es romper el camino, el sedimento ya no el pasa. Desplazamiento natural. Exacto. Entonces, si usted ve una fotografía de Salaberry, al sur de Salaberry hay una playa de posición gigantesca. Sí. Y al norte, ¿qué ha pasado? Toda la zona costera se está erosionando. Por eso mismo. Porque esos sedimentos que antes llegaban al norte no llegan. Entonces, ahí lo que yo recalco, el ingeniero no debe hacer solamente el estudio de puertos, el estudio de modelamiento, monitoreo cerca a Salaberry, porque eso no significa mucho. Es solamente una zona muy localizada. Lo que tenemos que hacer es entender esos procesos más macro para tratar de decir, esto podría pasar, si nosotros construimos más puertos, más erosión va a pasar al norte de esos puertos. Claro, veamos aquí en Lima, por ejemplo, aquí cerquita en la Costa Verde, claro, hay varios espigones, como se llama. Eso ha empujado a la destrucción de playas, posiblemente la herradura esté sufriendo esa consecuencia. Por la Chira. Por la Chira, ¿no? Claro, que está al sur. Claro. Entonces, digamos, el emisario submarino, todo el espigón que se tiene para la Chira, sí, de alguna forma modificado. Si uno ve las imágenes satelitales antes y después, ha habido una zona erosiva al norte de justo del emisario submarino, no tan importante como el de Salaberry, pero ha habido. Eso, digamos, obviamente hay que hacer el estudio, porque no solamente como Salaberry es algo más lineal, nuestra costa en esa zona. En la zona de herradura tenemos, digamos, como una bahía, hay que hacer el estudio un poco hidrodinámico de esa zona, para determinar qué tanto se está modificando. Bueno, hay tanto por hacer ahí, tanto por tomar estos conocimientos y aplicarlos y poder prevenir, claro, o simplemente no cambiar el ritmo de la historia, pero sí la naturaleza hay que cuidarla mucho. La idea es, o sea, yo creo que nuestro país está desarrollándose en todas las actividades, minería, energía, agricultura, y es bienvenido. Yo creo que... Claro, genera dividendos, genera divisas, claro que sí, pero también... destruimos, contaminamos, no, la mano del hombre es terrible. Y yo creo que es mucho el efecto de la antropogénica, o sea, nosotros destruimos más que el cambio climático natural. Dios mío. Ingeniero Abate, gracias. La verdad nos ha dejado pensando. Gracias por la invitación. No, la verdad que nos ha dejado pensando, y creo que para los especialistas, para la misma gestión de gobierno, tomar en cuenta estas propuestas, estas explicaciones que hacen los especialistas desde el programa Palabra de Ingeniero. Gracias, ingeniero Abate. Bueno, muchas gracias.